Hola, muy buenas algo y bienvenidos a un episodio más de Mandarax. Hello. Hello. Hoy vamos a hablar de algo, pues para variar, como entre malviajante y que no vamos a hacer mucho al respecto, ¿no? No, no vamos a hacer nada al respecto. Yo no, en esta ocasión no voy a cambiar uno de mis hábitos puede ser que ya lo estaba cambiando además desde que hicimos el Mandarax de papel y plástico, que fue como Ajá. volar cabezas. Pero fuera de eso, la verdad es que yo puedo tener muchas contribuciones al ambiente, todas las que pueda. Mi coche es híbrido, lo uso súper poco. Trato de no contaminar en la medida de lo posible. De verdad le echo muchas ganas, pero en este tema creo que es donde tengo que poner mi línea. O sea, no me toquen mi alcoholito. I don't care. I don't care, not gonna do anything about it. Este programa se trata sobre el impacto ambiental de diversas bebidas alcohólicas, las más comunes. Y pues, básicamente vivir contamina. Y obviamente tomar algo que no sea agua, Sí, pues implica pues una huella mucho más grande que nada más tomar agua. Y en eso está, obviamente, todo el alcohol que nos tomamos. exacto. Creo que en algún momento ya habíamos hablado del gasto, sobre todo de agua, que implica producir las cosas que nos metemos a la boca. Pero la realidad es que la industria del alcohol y el proceso con el cual se hacen bebidas alcohólicas es verdad que tiene otras como vertientes contaminantes que quizá no hemos explorado todavía en Mandarax, y consideramos que, como en todos los casos, usted al final del día va a tomar la decisión que quiera. De Yo cuando, emborracharse. exacto, yo cuando leí todo, o sea, cuando me eduqué un poquito sobre el tema de los animales, ahí sí tomé una decisión importante, porque para mí comer carne no es tan fundamental en mi día a día como de repente sí tomarme una cervecita, la verdad. Soy más borracha que Sí. carnívora, puede ser. La verdad, también estuvimos buscando mucha información sobre cuál es de los diferentes tipos de bebidas, o sea, cerveza, alcoholes fuertes, vino, etcétera, cuál sería como la mejor opción en términos de ambiente. Y está muy, muy difícil esa respuesta porque depende de un montón de factores. Entonces, no la tenemos. Spoiler, no la vamos a decir. Nada, vamos a decir cómo cada una de diferentes bebidas alcohólicas impacta y por qué impacta en el medio ambiente. Y entendiendo eso, creo que sí puede eso informar decisiones sobre si vas a tomar cierta cerveza o otra cerveza o un vino que viene de tal país o que viene de otro país. Ahí sí, ¿no? Como ver, ok, en términos ambientales será mejor este, en términos de sabor, no se sabe. Son trade-offs difíciles de hacer. Oye, ¿cuál es la palabra en español para trade-off? ¿Hay? Disyuntiva. Ah, disyuntiva. ¡Ah! Me encanta. No hubiera pensado que esa era la traducción más cercana, pero sí, ahora me hace Sí. todo el sentido. Ujú. Sentido. ¿Sentido? Sentido. En fin, bueno, no será una sorpresa para ustedes que el alcohol, pues, es una bebida que contiene etanol, que es al final del día la parte del alcohol que le da el nombre de alcohol. Ajá. Es una variedad de los muchos alcoholes que hay en la naturaleza, que en este caso está producido por la fermentación de granos, de frutas o de alguna otra fuente de azúcar. Sí. Es un, es un producto que tiene implicaciones culturales, médicas, sociales, etcétera, en todo el mundo, y Desde hace generalmente miles de está, años. exacto, Sí. y generalmente está regulado porque sus efectos precisamente en la salud, si no es una persona adulta que es capaz de manejar un montón de cosas, pues en teoría no debe de tener contacto con este producto. Sí, y también tiene regulaciones justo para que los no adultos no lo consuman, ¿no? O por lo menos en la teoría. Sí. Funciona así en la teoría. Pero bueno, el alcohol, como les estamos diciendo, las bebidas alcohólicas, pues tienen impactos en el medio ambiente, ¿no? En el planeta. Y estos impactos dependen sobre, ¿no? Como de todo el proceso de que un producto alcohólico comience a producirse hasta que llega a tu boca y te deshaces Exacto. de lo que sea con lo que te lo tomaste, ¿no? De la botella, de la lata, etcétera. Entonces hay muchísimo, ¿no? Imagínense todo ese caminito, pues es muy largo. Pero bueno, para considerar como estos impactos ambientales, en términos generales están los que se relacionan con el cultivo de sus Ujú. ingredientes principales, o sea, la cebada para la cerveza, las uvas para el vino, el azúcar para el ron, son, si alguien toma sidra, que
poca gente, pero bueno, las manzanas para la sidra, el agave para el tequila y el mezcal y así. La agricultura, como ya lo sabemos, porque eso sí creo que hemos platicado en varios capítulos, pero sobre todo en la agricultura del mal, implican mucho consumo de recursos, mucha utilización de cosas que no son buenas para el ambiente, un gasto de agua importantísimo, desechos agrícolas importantes también, y por supuesto hay un impacto potencial a la biodiversidad en términos de deforestación, porque sabemos que el terreno agrícola que tenemos en el mundo no es el necesario para sostener toda la cantidad de agricultura que se realiza. Entonces, eventualmente vamos deforestando áreas selváticas y boscosas del planeta para crear nueva tierra agrícola. Y bueno, por supuesto, hay que tomar en cuenta también el proceso posterior cuando ya el cultivo creció, que es cosecharlo, procesarlo y eventualmente transportar nada más la materia prima al lugar donde se va a utilizar. O sea, no es que la fábrica de cervecería Modelo esté ahí en los campos de cebada donde se produce la cerveza. Tiene que viajar de alguna manera el grano a la fábrica donde se le va a procesar. Entonces, son muchos puntos y todos ellos implican un montón de factores que son preocupantes en términos ambientales. Y que no terminan ahí, ¿no? O sea, no terminan con el procesamiento o manufactura, ni la transportación ya del producto, sino también si lo guardas frío, ¿no? De qué pasar con los residuos, cosas así. Exacto. Y por supuesto que al final del día también hay un costo extra que implica la deforestación, que no solamente que pues ya no tenemos esos arbolitos, fuente de oxígeno, etcétera, sino que también hay una pérdida de biodiversidad bien importante que se asocia con la deforestación, porque al final del día esos arbolitos y plantas que estás quitando son casita de un montón de otras especies que necesitan ese lugar para vivir y que cumplen funciones ecológicas súper importantes, que eventualmente si nosotros deforestamos para plantar cebada, pues ya no van a tener un hogar ahí, ya no van a poder cumplir esas funciones. Entonces Ujú. hay que tomar en cuenta eso como un impacto secundario y ya como un terciario también hay que tomar en cuenta que los lugares que se deforestan para agricultura, por ejemplo, son reservorios muy importantes de carbono y que en el momento en el que esos reservorios ya no están, pues esos árboles que estarían ayudándonos a fijar dióxido de carbono y que no estemos tan en problemas en términos de cambio climático, pues ya no están. Entonces, hay como muchas escalas también de estos problemas que no solamente son escalas en el proceso, sino lo que implica en muchos niveles cada uno de los puntos del proceso. Sí. Y de hecho, para algunas bebidas y dependiendo de cuáles, ¿no? No nada más del producto en sí, sino de la marca, por ejemplo, la producción o sea, la producción de los paquetes, ¿no? De cómo lo empacan y de qué pasa cuando se desechan esos empaques, además del transporte y la logística justo de las cosas ya empaquetadas y cómo se guardan, o sea, si se guardan ¿no? En una bodega o si están refrigerados, etcétera, muchas veces son la mayor proporción de los impactos ambientales de una bebida alcohólica. Por ejemplo, 40%, sí, sí. exacto. O sea, 40% nada más es el paquete, o sea, el empaquetado y todo este proceso de empaquetado de las cervezas Carlsberg. Em, Esto porque, ¿no? Lo que están tomando en cuenta son las emisiones totales de gases de efecto invernadero, em, que al parecer, nada más de su empaque y de cómo lo hacen, son el doble de lo que se le está atribuyendo a la agricultura. Eh, Son más que la distribución y las emisiones que causan las cerveceras en sí, ¿no? O sea, con la fábrica de cerveza. Es más que la refrigeración y es más que el procesamiento de la malta y todos los granos. O sea, nada más por la manera en que se está empaquetando y desechando ese empaque. Ahora, la cerveza en particular es probablemente una de las bebidas que más empaquetado necesita y por eso su porcentaje es tan alto. Pero si tomáramos, si pusiéramos todas las bebidas del mundo en el mismo empaque y no les pusiéramos que el anillito de plástico y que la cajita de cartón encima y que lo que sea que tomó todo ese extra, lo que se toma en cuenta en términos de qué contamina más en el proceso de manufactura nos da como resultado que las bebidas espirituosas y en general las que contienen más alcohol, que generalmente son los destilados como whisky, vodka, etcétera, requieren más insumos y tienen una huella de carbono más alta que las bebidas con un nivel de alcohol más bajo.
En teoría, por lo mismo, la cerveza tendría una huella de carbono menor que el vino y el vino menor que los destilados. Sin embargo, pues la cerveza tiene todavía los factores del empaque y además que como requiere como mucha energía y mucho calor para ser producida, al igual que los destilados, también ahí como que se empata un poquito con el vino, por lo pronto en términos de contenido de alcohol diagonal emisiones de carbono. Y además Ajá, sí, que se toma mucho más cerveza que vino y, ¿no? Y mucho más vino que bebidas espirituosas, o sea, que destilados. Entonces, a pesar de que 1 litro de cerveza tiene menos huella de carbono que 1 litro de vino y que 1 litro de vino tiene menos huella de carbono que un destilado, el volumen que se consume de cerveza hace que el impacto total de la cerveza sea mucho más alto que los otros dos juntos. claro. La cerveza que nos tomamos globalmente es el 80.5% del alcohol que consumimos a nivel global. Sin embargo, como que si lo pones proporcionalmente, es menor en términos de porcentaje consumido, porcentaje de emisiones, porque solo emite el 62% de todas las emisiones de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero de todas las bebidas alcohólicas. Que sí es un montón, porque es más del 50%, que quiere decir que es el alcohol que más contamina, ¿no? Pero proporcionalmente, por ejemplo, el consumo de vino es solamente el 16% a nivel global, pero sus emisiones son el 27% de las emisiones totales del alcohol. Y en los chupes fuertes, el total que se consume es 3.5%, que es bajo, y sus emisiones son 6.7%. O sea, si empezáramos a beber, por ejemplo, más vino que chela, quizá, quizá el problema sería mucho mayor. Claro. Pero, pues, Ajá. por lo pronto estamos así. O sea, no hay mejores ni peores. O sea, la gente se va a tomar lo que se le... No es como de, no, ya no tomemos cerveza o no, ya no tomemos vino. No, no. O sea, no pasa nada. Estamos contaminando un montón igual y seguiremos. Y esto también depende mucho, acuérdense, y lo vamos a hablar más tarde, de otros muchos factores, por ejemplo, y sobre todo yo creo, la transportación, es decir, de dónde viene lo que sea que te estás tomando, sea una cerveza, sea un vino, sea un whisky. Entonces, si te tomas una cerveza que fue hecha en el DF, ¿no? Y estás en el DF, entonces el transporte pues es mínimo, ¿no? De que se hizo a que llegó a tu mano. En cambio, si te tomas una cerveza que vino de España, ¿no? Y que compras en el súper, pues el transporte, ya nada más que se haya transportado desde España hasta acá, son un montón de emisiones más. O sea, no tiene el mismo peso, Exacto. Eso creo que sí lo pueden empezar a tomar en cuenta. Además, por ejemplo. consideremos que O México, sea, en como términos... tip número 1, Exacto. consideren de dónde vienen sus bebidas. En términos cerveceros, creo que México, y en términos de vino, que ahora ya hay vino mexicano extraordinario, la verdad es que estamos en un muy buen lugar del mundo para empezar a consumir local. O Sí. sea, estar en otros lugares debe ser mucho más complicado. Nosotros somos unos afortunados en ese sentido, entonces vamos a dejarlo ahí. El problema, y eso que sí es una cosa que justo en términos de que nosotros somos un productor muy importante, ha afectado a muchos lugares particulares de México en términos de la producción de alcohol, y esto de lo que vamos a hablar en este momento, sí ha sido grave. Que igual lo vamos a mencionar como en breve y en resumen, pero sí es que la producción de alcohol consume muchísima agua, pero Agua a lo muchísima, loco. muchísima, Sí. así loco enloquecido. O sea, de que cada que dejen un traguito de cerveza así porque está todo aguado y como feo ya la parte de abajo de la lata, piensen en cuántos litros de agua están desperdiciando por desperdiciar eso y van a ver cómo se van a acabar fondeando hasta lo más disgusting de sus chelas. O la chelita que se te olvida porque ya estás en la peda y como que la Sí, dejas ahí. sí, Sí. Bueno, sí. para hacer 1 litro de cerveza se utilizan entre 60 y 180 litros de agua. Para hacer 1 litro de vino se utilizan entre 870 y 960 litros de agua. No me muero. Y para hacer 1 litro de tequila se utilizan 15 litros de agua más o menos. O sea, Eh, ajá, ¿por qué estas diferencias? Entonces, a ver, veamos la cerveza, ¿no? Entonces, en una cervecería, ¿no? Lo que utilizan como materiales que vienen de la agricultura, es decir, la cebada, pues requiere o sea, es una industria, agricultura que requiere muchísima agua. Em, ajá. Y además, el agua es usada en cada etapa que se va haciendo la cerveza. Es decir, no nada más se utiliza para cultivar la cebada, ¿no? Sino que en el proceso de fermentación y lo que sigue, se sigue utilizando un montón de agua. y la cerveza es 95% agua. Entonces, al final del día también gran cantidad de tu producto final es agua.
Entonces, Sí. sí, es una industria que usa mucha agua. Quizá esto pueda ser una sorpresa para ustedes porque no pensamos normalmente en esta parte del proceso, pero limpiar los Ujú. contenedores donde se produce la cerveza y la fábrica es lo que más usa agua de la chela. Son entre 11 y 30 litros por 3 litros de chela producida. Y se necesita también agua extra para el proceso del empaque, que justo empacar chela es muy contaminante, ya lo mencionábamos, y también para el proceso de enfriamiento, porque al final del día la cerveza en muchos momentos de su procesamiento requiere pasar por frío, entonces esto también consume agua. Y mucha Además, se evapora. exacto. O sea, Sí, también hay mucha agua que más bien es como que se desperdicia de cierta forma. Porque en este mismo, ¿no? En estos mismos procesos hay un montón de evaporación en la que se pierde agua o simplemente se va por el drenaje. Es decir, como que es agua que va sobrando en los procesos. pues piensa en lo de la limpieza, o sea, limpias y echas unos manguerazos ahí, pero todo eso se va a la coladera. Y ahora, en el mejor de los casos, el agua que se va, digo, dijimos el ejemplo de la cerveza, pero en el proceso, ¿no? En el proceso de elaborar cualquier bebida alcohólica se utiliza agua. Y mucha de la producción que, ¿no? que utiliza esta agua, en el mejor de los casos es como esta agua que pues sobra y ya se va por el drenaje y no pasa nada, pero la verdad es que mucha de esa agua más bien tiene un montón de cosas contaminantes que empiezan a contaminar, entonces hacia donde sea que llega, que finalmente llega a algún ecosistema. Vamos a hablar de las particularidades de cada una de las bebidas para que usted, si no hemos mencionado su favorita ahorita, no crea que ya se salvó, porque al Este es, final también sí, los subproductos de algunas de las bebidas que más se consumen en México son los que más problemas tienen, por ejemplo, en términos de los desechos de agua contaminadilla en cuerpos de agua cercanos a las fábricas donde se producen. Y uno de ellos es el primero del que vamos a hablar en este desglose de cómo beber está matando al planeta y a nosotros quizá, pero no nos importa. es el ingrediente principal de las cubitas. Según los memes, uno de las cosas favoritas del expresidente Felipe Calderón. Exacto. Ahora que lo pienso en las cubas, es que de verdad, ahorita que les digamos el ron, ¿no? Lo que ocurre con el ron, pero además le echas Coca-Cola, Que que es mega, o sea, la Coca-Cola contamina como si fuera chela. O sea, es doble contaminación. o sea, una cubita está todo mal, pero Todo bueno, mal. Pero qué buenas son para las bodas, porque necesitas como algo que te dé para arriba, porque pues hay que bailar un nunca montón se de caballo acaban. dorado. ¿Mandé? Y las cubitas nunca se acaban. Nunca. Se puede acabar la chela, se acaba el mezcal, se acaba todo, menos el ron. Exacto. Entonces, bueno, habrá circunstancias en las que sea inevitable, lo siento, pero hay que justo, pues, escoger qué batallas peleas, ¿no? Entendiendo lo que les vamos a Sí. contar a continuación. A ver, Entonces, a ver, está sí. tremendo. El El ron, ron sí, por favor. viene de la fermentación de la caña de azúcar, ¿no? Y de la destilación de la caña de azúcar. Es decir, el ingrediente base del ron es la caña de azúcar. Empecemos por ahí. Es una de las maneras más milenarias de producir alcohol. O sea, literal, miles de años llevamos produciendo alcohol a partir de azúcar. Y la realidad es que por lo mismo y porque la industria azucarera ha estado bajo escrutinio por justo la cantidad de contaminación que emite, pues ya algunas destilerías están empezando a tomar cartas en el asunto para ser un poquito más amigables, pero probablemente el ron que consumimos en México, principalmente ese que dicen los memes que gusta el expresidente tanto, no sea de estas destilerías, qué sé yo, no lo sé. Pero la realidad es que producir el azúcar para el ron es una cosa muy sucia y que tiene Sí. efectos terribles sobre el ambiente. Producir azúcar en general. O Sí, sea, sí. la producción intensiva de caña de azúcar es una cosa que además históricamente ha tenido unos problemas no solo ambientales, ¿no? Sino sociales asociados terribles. O la Pero bueno, esclavitud. sí. Pero bueno, hablando de los ambientales actuales, ¿no? La producción de caña de azúcar degrada muchísimo el suelo y le causa muchísima erosión. Además, contamina los recursos de agua locales, pues, también un montón, por, sobre todo, los fertilizantes y pesticidas que se usan. Y hay también, Además, sí, sí, no sé si sepan, si viven en Cuautla, tal vez sí lo sepan porque hay caña de azúcar. Es muy común quemar los campos de caña de azúcar porque es una práctica que se hace antes de la cosecha.
De esta manera, ¿no? Como partes que no se usan de la planta, pues se queman, ¿no? Por ejemplo, las hojas, y eso está asociado a incrementos significativos en la contaminación del aire, obviamente, como si están en Cuautla se habrán dado cuenta, y la emisión, pues, de contaminantes hacia la atmósfera. Me urge que si hay alguien que de verdad nos esté escuchando desde Cuautla se reporte, porque sí, siento que las probabilidades de que tengamos escuchas cuautleños son pocas, pero me Yo creo encantaría que saber son su opinión. altas. Sí, que ¿Crees? nos escriban, sí. Es grande. No, no, sí, no, por, por Sí. supuesto. Es A ver, grande y muchos se van a vivir a otro lado. O sea, tal vez no están ahí, pero ya, o estuvieron sea, ahí. como Ajá, oriundo de Cuautla. exacto. Ya. Ajá. A ver, bueno, lo que dijo Alita es cierto, pero quizá lo más relevante en términos de impacto ambiental de la agricultura de la caña de azúcar es la destrucción de hábitats. O sea, de acuerdo a un reporte del World Wildlife Fund, la WWF con el pandita, que se llamaba justo Azúcar y el Ambiente, es muy probable que el azúcar sea responsable de más pérdida de biodiversidad que cualquier otro cultivo a nivel global. O sea, hay por lo pronto 15 países alrededor del mundo que le dedican entre el 10 y el 50% de su área total de terreno, o sea, no área como para cultivo, área total de terreno a cultivar caña. Y 7 países tienen un área de cultivo de caña de azúcar que abarca más del 50% del terreno total del país. O sea, es Pues muchísimo. es un problema el azúcar. El problema no es el ron, hasta ahora, de lo que les Exacto. vamos contando, porque la historia no termina con cómo no se cultiva el azúcar, sino también cómo se refina. Entonces, en el proceso de refinación del azúcar, bueno, se lleva, ¿no? A un lugar para hacer esto. Y este transporte usualmente es en lugares como lejos de donde el azúcar de donde la caña fue cultivada. Y aquí, en estos lugares, en estas que se llaman refinerías, es purificada, se convierte entonces en un jarabe, que es la melaza, y en este proceso de hacer melaza, que finalmente la melaza es el producto del que va a venir el ron, no la caña, así tal cual, em, hay un montón de calor involucrado porque se hierve, en fin. Lo que resulta de todo esto, entonces, es que se extrae más azúcar de esta melaza y progresivamente se va haciendo entonces una melaza como más y más y más concentrada. Todo este proceso produce un montón de líquidos y de gases que son tóxicos. Entonces, usualmente las refinerías están en países donde hay regulaciones ambientales mucho más relajadas, porque el proceso es tóxico. Y sí, y ahí también piensan en términos de energía utilizada y calor. Cada uno de los procesos para ir sacando azúcar y separando el azúcar de la melaza, que es como la sobrita, implica hervirla, y hervirla, y hervirla, y hervirla. Entonces estás constantemente haciendo un gastadero de energía, lo güey. Y sí, pues sí, el subproducto tóxico, excelente. Ujú. Ahora, hablando de subproductos, justo como que la melaza que sobra hasta el final, el producto secundario de la producción de azúcar, es la parte más importante para los fabricantes de ron. Pensemos justo que el ron entonces está aprovechando la basura de la industria azucarera, cosa que Más o es como menos, de, sí. estamos hasta reciclando cuando nos tomamos esa cuba en boda. No es cierto, no es cierto, esto es una broma, pero sí. O sea, lo que usa el ron para su fabricación es la melaza como sobrante del producto de crear azúcar. En ese sentido, sí hace como upcycling, ¿no? Porque agarran algo que ya no serviría y lo convertirían en una bebida que es una industria súper importante. ¿Y cómo Digo, lo también hacen? podrían hacer galletas de melaza, ¿Qué ¿no? vende más? ¿Galletas de Claro, melaza pero sí es mucho o más, pero bacacho? sí tiene mucho más valor el ron. Y lo hacen mezclando melaza como las sobras con agua y con levadura para crear una base de fermentación. Recordemos que el alcohol implica fermentación. Ujú. Entonces, después de eso, ya viene el proceso de destilado, porque el ron, pues no es un fermento, sino es una bebida destilada, que también utiliza muchísimo calor. Entonces, esto no es una cosa particular del ron, otra vez, sino cualquier bebida destilada utiliza un montón de calor, porque la destilación es eso, o sea, hervir y hervir hasta que se separa, ¿no? El alcohol. Em, pero además, o sea, en este proceso de destilación hay también un montón de residuos que son tóxicos. O sea, se han encontrado por estudios que se han hecho que
que lo que va sobrando, ¿no? Como de este proceso de destilación, una cosa que le dicen mosto, tiene un montón de contaminantes horribles, como por ejemplo hierro, plomo, cobre, zinc, metales pesados, ácidos orgánicos, proteínas, sales complejas inorgánicas. Y el problema es que este mosto, este subproducto de la destilación, lo que hacen con él es tirarlo. ¿Pero a O dónde sea, lo tiran? ¿A un basurero especial de mosto con todos los exacto, cuidados y la precaución? donde después ¿no? lo purifican y se lo dan de comer a pajaritos. Pues No, no, no tiren al mar como tiramos toda nuestra basura, porque el mar es un gran basurero, no es en realidad un hábitat increíble que todavía no empezamos ni a conocer. Es un basurero. lo tiran al mar, lo cual ha llevado ya a la formación de que haya zonas muertas en el mar, o sea, ecosistemas a los que se les dio en la madre por hacer ron. Sí, o sea, arrecifes de coral, mucha de la muerte del arrecife de coral puede haber tenido que ver con el mosto que se tira al agua, ¿eh? O sea, la verdad. Y pues es que el problema es que eso ya no sirve para nada más. Ya no hay manera de darle como otra salida, es solamente basura. Y la Es realidad es basura que, tóxica. pues sí, es Ajá, basura bien tóxica, sí. que justo esa es la ventaja de tener países donde las regulaciones son un poquito más laxas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes ir a tirar el mosto al mar. Pues en el caso de las destilerías estadounidenses, vas a tirarlo en campos, ¿no? Porque igual si no lo puedes tirar al mar, nadie te dice que no lo tires en un campo abierto, que se va a filtrar quizá y contaminar los mantos subterráneos de agua, puede ser, pero pues a ti ya no te importa porque tú estás cumpliendo con todas las regulaciones. Como el meme, así que levantan los bracitos y pues yo qué. No, es un problema. Entonces, bueno, ya, o sea, sumando como todos los impactos que ocurren durante la producción de ron, pues entonces, ¿no? Durante todo su ciclo de vida, pues evidentemente sí tiene un costo alto para el ambiente. Ahora, afortunadamente para el ambiente, yo que tengo un consumo de alcohol significativo, prácticamente no tomo ron, lo guardo para ocasiones especiales, pero como me gusta tomarme un vinito cuando voy a comer bien, así cuando tengo una comida rica, como que voy a un restaurante, por ejemplo, y voy a comer algo más o menos fifí, entonces una botellita de vino, ¿no? Porque Es muy rico el vino. es muy Sí. rico, combina muy bien con la gastronomía. El vino, sabemos, está hecho de uvas fermentadas. Esto sí no es una bebida destilada, es un producto de la fermentación, nada más. Mega Las elemental. levaduras consumen el azúcar que tienen las uvas y es durante esa fermentación, entonces se convierte en etanol, en dióxido de carbono y en calor. Hablando de su impacto ambiental, pues hay un montón de factores que contribuyen a el impacto de una botella. Por ejemplo, las prácticas de agricultura que se usan para las uvas, cómo se empaqueta, el tipo de paquete, que ahí entran muchos de nuestros prejuicios, qué tanto se transporta del lugar en el que se fabricó al lugar en el que ya alguien se lo está tomando y cuál es el método en el que se transporta. Acompáñenme a ver esta triste historia, que empieza muy bien, porque al principio, como con toda la agricultura antes de la revolución industrial, la producción de vino estaba dominada por pequeños granjeros que tenían su parcelita y la cuidaban muy bien, generaciones y generaciones, y pues no usaban muchos agroquímicos porque no se acostumbraba, la fertilizaban probablemente con popó de sus animales de granja, que tenían seguramente unos animalillos Felices. por ahí, y ¡pum! Después llega la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo cambia y después de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas, sobre todo en términos de la práctica agrícola, cambian también. Empieza a haber un montón de agroquímicos, hay herramientas mecanizadas, nuevas tecnologías que se empiezan a usar por todos lados y esto, por Pesticidas. supuesto, aumenta la eficiencia, aumenta los rendimientos, hace que se disminuyan las pérdidas y, por supuesto, también la cantidad de dinero que tienes que meterle para cultivar. Todo parece ser óptimo en este mundo en el que ya se puede producir más vino de una manera menos artesanal. ¿O no? La- Pues a ver, en Francia, ¿no? Ya que estamos hablando del lugar más famoso para el vino, los productores de vino utilizan nada más el 3% de la tierra disponible para la agricultura en Francia. Y sin embargo, son responsables del 20% del uso de pesticidas. ¿What? Ajá. Es un montón de pesticida. Sobre todo es súper desproporcionado. Ahora, Claro. también el vino, como ya les dijimos hace rato, utiliza un montón de agua en su producción.
la mayor parte de esta agua, ¿no? De la producción de vino, se usa para regar las plantas, tal cual. Ujú. Y eso que la uva requiere menos agua que muchos de los cultivos que se usan para producir alcohol, ¿eh? O sea, esa es una realidad que hay Sí, muchas uvas que se pueden cultivar prácticamente en seco, pero aún exacto. así toma 284 litros de agua en el viñedo mismo. El cultivar las uvas para producir 4 litros de vino nada más en el área de California, que es un área muy particular, con un clima muy particular y por supuesto esta cantidad de litros variará dependiendo de dónde está la zona en la que tienes el viñedo, pero sí es una proporción muy grande Ujú. y justo el tema de los pesticidas y la proporción de pesticidas que se usan en Francia que mencionaste en términos de lo que se usa en el resto del país para otros cultivos, pues es muy preocupante porque al final del día es una parte que no creo en un futuro muy cercano que se vaya a eliminar del proceso de la fabricación de vino. Ah, Se ujú. usan fertilizantes también químicos, fungicidas, todo esto para combatir pues, a la vida que habita en una zona de cultivo, que se conocen como plagas, pero que en realidad pues, son otras, quizá otras plantas que están creciendo ahí también, eso sí, como mohos y enfermedades fúngicas que pueden ser muy complicadas. Pues sí, obviamente el usar agroquímicos ayuda a aumentar la productividad y a disminuir las pérdidas que tendrían los cultivos por convivir con otros seres vivos como normalmente se convive en la naturaleza, pero pues no se va a quitar. Y lo de usar fertilizante sintético, que es también súper contaminante para el agua de los mantos profundos, no se va a eliminar a favor de usar fertilizantes orgánicos, ¿no? Como, como estiércol o Sí, o como sea, basura de básicamente es el plantas. mismo problema con cualquier producto de la agricultura que tenemos Exacto, actualmente, ¿no? exacto. Pero bueno, una vez que ya están las uvas y que ya recogieron las uvas, que las recogió una máquina, que las recogió personas, viene la parte de la fermentación. La fermentación en sí genera CO2 como un subproducto. O sea, eso es así, ¿no? Como cuando tú Mm, respiras, pues, o sea, ajá, la levadura come y saca CO2, es su producto normal. sí. De hecho, gracias a eso es que tenemos vinos espumosos o, ¿no? O champán, cualquier vino con burbujitas. Esas burbujitas es el CO2 que intencionalmente se atrapa en la botella para que tengamos esa efervescencia. Salvo cuando no se atrapa el que es original de la fermentación, sino que lo inyectan después, porque Ah, eso es existe trampa. también, Ujú, sí, pero pues hay sí. muchos alcoholes fifí que tienen CO2 inyectado, ¿eh? Ni creas que es nada más así como el corrientito ahí. No. Bueno, no importa, perdón. Entonces, bueno, las emisiones de CO2 que resultan de la fermentación son las más concentradas de todas las emisiones industriales de CO2. Y además hay emisiones indirectas, ¿no? De este gas de efecto invernadero que están ligadas a algunas actividades, ¿no? Que, por ejemplo, son las demandas eléctricas, como por ejemplo calentar para la fermentación, la ventilación, aire acondicionado, que sí hay que prender la luz. Y pues se usa también un montón de agua para limpiar, como en las cervecerías, o sea, en las fábricas de cerveza. Hay que usar agua para limpiar los barriles, los tanques, los pisos. Se Sí, puede disminuir este gasto de agua si cambiamos, por ejemplo, como una Kärcher así de alta presión, así, pues igual y sí, pero la realidad es que se va a seguir usando agua también para eso. Y al final, pues como que es la parte, en este caso en particular, en la que menos agua se utiliza más en la parte del cultivo. Pero, pero, ajá, Didi. que en términos de la huella de carbono total, la parte como del viñedo pues, la vinería. Producción. Ujú. Ajá. O sea, la parte donde se produce el vino solamente implica una tercera parte de la huella de carbono total. O sea, Es que eso ¿cómo? está muy Hacer el vino impresionante. solamente implica una tercera parte de la huella de carbono. ¿What? ¿Qué es lo demás? O sea, ¿en qué se va lo demás? En empaquetado, en distribución y en guardarlo. O sea, que si de verdad quisieran hacer como, ¿no? Vivir la vida mega sustentable y tomar mucho vino, tendrían que irse a vivir al A un Valle de viñedo, Guadalupe y claro. tomárselo Del y barril, tomarlo así, ahí. abrir la llave y como... Sí, sí. O sea, no que lo hayan puesto en una botella, sino abrir la llave. Puedes llevar tú tu garrafón. Te consigues uno de esos grandes de agua, como de galón, y ya vas al viñedo y que te lo rellenen directo, Ujú. ¿no? Aquí viene la parte de cómo se empaqueta el vino, que se empaqueta en general en botellas de vidrio que son muy pesadas. Y a pesar de que el vino es reciclable, que se puede reciclar de hecho muchas veces,
pues el problema está en que sí se recicle, que también como hablamos en el Mandarax de papel o plástico, en México o sea, prácticamente nada del vidrio se recicla. Pero aunque sí se reciclara, el hecho de que sea pesado, entonces hace que la transportación sea más costosa en términos sea más costosa en general, ¿no? Pero particularmente en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce, porque estás transportando un peso en el producto tal cual, en el líquido de vino, y un peso muy adicional bastante grande en el paquete que lo contiene. Y obvio, pues también los procesos de producción del vino y también de reciclaje de las botellas en los países que sí lo hacen, implica un gasto importante de energía. O sea, producir vino es un montón de combustibles fósiles que se usan para derretir los materiales a partir de los cuales se hace vino, como arena, ¿no? No, de Y los cuales es el vidrio, más bien. el vidrio, perdón, sí, no el Sí. vino, el vidrio, Ajá. sí. Y pues también tenemos que considerar en términos de como producción de otras como cosas que luego ni nos damos cuenta que tiene nuestro empaque, como el corcho como tal, y esa cosita de aluminio que está alrededor del corcho, que siempre es como de, ¿qué se hace? Se corta primero, ya meto los corchos así, me vale, porque Ajá. eso implica un costo energético importante también. Y bueno, el corcho podría ser o podría pensarse como un material pues muy sustentable porque es biodegradable, es renovable, es reciclable, se puede reusar. Es decir, tiene como un potencial muy grande de estar circulando continuamente en la economía, que al final eso es lo que quisiéramos de todos los materiales. Pero no puede ser composteado en casa y si se tira como ¿no? a basureros, no es que se rompa así nada más, ¿no? De manera tan fácil, que es lo que pues, yo creo que le ocurre al 99.9% de los corchos. Y No es que ahora, haya como centros de reciclaje de corcho de vino aquí sí, cerca. o sea, yo creo que lo más que se rehúsa el corcho es en hacer como esos pizarroncitos con los corchos partidos a la mitad. Y hay un límite para tener esos pizarrones. Volviendo a la cosita tonta que está alrededor de la parte del corcho justo en la boca de la botella, lo que se usa para producirlas es o estaño u hojalata o bien aluminio, ¿no? Directo. Y la producción de estos minerales es problemática. O sea, es intensiva en términos de gastos energéticos, la producción justo tiene un montón de conflictos sociales y de producción en los lugares de los que se obtiene. Y pues se nos ocurre que quizá entonces la sugerencia para beber vino de manera más ambientalmente amigable sería no tomar vino en botella de vidrio con su corcho y su aluminio alrededor, sino pues como pues en cartón, como en Tetra Pak, ¿no? Pues, ¿no? ¿O qué? Pero, pues, en primer lugar, no todos los vinos vienen en Tetra Pak. No, Casi siempre son los más malos. pues sí, Y casi siempre son los más malos, yo creo que porque los buenos tienen miedo de verse como malos. exacto. O sea, es una cosa como de percepción del consumidor. Ahora, lo que sí hacen muchos fabricantes de vino es que o sea, que en el transporte de los vinos lo mandan en contenedores muy grandes de acero inoxidable y el proceso de embotellamiento sucede en lugares más cercanos de los lugares de donde se van a vender. Entonces, eso hace que se reduzca muchísimo el peso de la transportación y por lo tanto las emisiones relacionadas a la transportación también se reducen. Y eso se estima que corta las emisiones del vino en su totalidad en un 40%. O sea, nada más embotellarlo en otro lado para perder el peso del vidrio reduce en un 40% las emisiones. Ahora eso no depende del consumidor, depende nada más de los productores y en la botella no dice, este vino fue transportado como Sí. Y fue a embotellado granel. acá. O sea, pues no, no hay manera de saber. Pero, pues, si usted es más que eso del vino no le parece bien y le suena que es una bebida complicada y que nunca sabe si el vino está bueno o está malo, y luego es más caro, y el vino que es barato siempre le dicen a uno que es malo, entonces Y prefiere luego no da dolor de tomar, cabeza. exacto, Sí. prefiere no tomar vino porque además luego si toma mucho le pone la lengua morada y es muy balcón. A mí me pasa eso. Pues a todos nos pasa eso, ¿a quién no le va a Sí. pasar eso? Pues entonces es mucho más fácil recurrir a la siempre fiel, nunca falla, nunca te vas a ver distinta, siempre vas a tener así, saber exactamente qué pasa cuando haces ese tss inicial, chevita, chevita, La cervecita. Que mm, además hay un montón de cervecitas diferentes muy, muy deliciosas, ¿no? Para todos los gustos. exacto.
Entonces, bueno, la cerveza es un fermento de granos, de cereales, comúnmente y sobre todo de cebada, a la que le llaman después de un procesamiento malta, pero también hay de trigo, también hay cervezas de maíz, hay incluso cervezas de arroz, pero bueno, cebada, ¿no? En general. Y su impacto ambiental, pues como las otras bebidas, es medio complicado de evaluar porque depende pues de cómo se hace, de los ingredientes que se hacen que pueden ser muy variados y de cómo se empaca que también puede ser muy variado. Hay que de alguna manera generalizar para poder narrar esta historia. Entonces les vamos a platicar del impacto de un six-pack de la cerveza de fermentación alta que se conoce como ale, a diferencia de las cervezas de fermentación baja que se conocen como lager. Y el Six viene en botella de vidrio, Sí. en este análisis. Al parecer, la huella de carbono de este six-pack hipotético que estamos describiendo es de 3.188.8 gramos de dióxido de carbono equivalentes. Para ponerlo en perspectiva y que entiendan qué significa esto, un árbol adulto promedio absorbe diario 59.65 gramos de CO2. Esto quiere decir que le tomaría a un árbol solito, un hito, 53.46 días, que son casi 2 meses, el compensar las emisiones de carbono de un six-pack de chela. Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Y por qué tanto? Bueno, también depende, hay emisiones, ¿no? Asociadas a cada parte de su ciclo de vida. Entonces, la producción y la transportación de este six-pack de vidrio es más o menos el 22% del total de huella de carbono. Es decir, es la proporción más grande cuando excluimos como las prácticas que se llevan a cabo ya en los puntos de venta. Entonces, bueno. Lo primero que hay que tomar en cuenta para hacer este cálculo son los materiales como crudos, que no tienen que ver con lo que se convierte en la cerveza misma, ¿no? O sea, como todo lo que está alrededor de la cerveza que no es la cheve, que son las botellas de vidrio, las etiquetas de papel, las El cositas que las mantienen. cartoncito. Ujú. ¿Mandé? El cartoncito en el que viene el Six. Sí, Ujú. exacto. Las tapas, las corcholatas, las cajas donde se transportan estas cajitas de cartón, los adhesivos, el Los Durex, la palets. envoltura de plástico con el que empacan, porque ese six-pack de cartoncito viene dentro de cajas más grandes que están cubiertas de plástico. Si han pedido su alcohol directamente a la cervecería, como pues uno puede hacer, se darán Sí. cuenta de que hay mucho plástico y cajas en donde vienen las cajas, que es una tontería, pero pues es así. Hay que tomar en cuenta eso y la producción de todos esos materiales que les acabo de escribir implica 850 gramos de los 3.188 que les dije. Ujú. 850, es La una gran producción. parte. Después de la producción, esos productos tienen que llegar a la cervecería para que entonces sí se empaquete la cerveza. Claro, ¿No? Entonces también hay ahí asociados pues la distancia y el modo de transporte. Y además, una vez que, bueno, ya se mete la cerveza a las botellas y la cerveza como tal se empaca en todas esas cosas que a su vez llegaron empacadas para empacar, hay que tomar en cuenta el transporte, que también toma en cuenta la distancia de la cerveza misma. Em, entonces, si estamos, ¿no? Asumiendo que una cerveza típica, ¿no? Una botella de vidrio de las cervezas que estamos diciendo, pues son de 355 mililitros. Y que está llegando a los lugares a los que llega a través de un tráiler que más o menos ¿no? Se traslada a 24 kilómetros de donde fue producida la cerveza a su punto final de venta. Entonces, las emisiones de este transporte son casi 2 gramos de CO2 por cada six-pack. Obviamente, esto incrementa e incrementa e incrementa si las distancias son más largas o si las distancias involucran un avión. es aquí donde nos acercamos a una de estas disyuntivas que hay que enfrentar cuando decidimos qué vamos a comprar en el súper. La producción de aluminio para las latas de chela es ambientalmente mucho más problemática que la producción de vidrio. Al final del día, el vidrio viene de materia prima como muy fácil de obtener. Es también, implica energía y obviamente, etcétera, etcétera, producirla, pero el aluminio es más complicado. Sin embargo, las latas son mucho más ligeras y es más eficiente su transporte. Entonces, esas son el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta cuando Y se decidimos. recicla muchísimo más. O sea, Exacto, no, justo como la producción de aluminio es
es más compleja, ¿no? Y involucra como muchos pasos. Es bien caro producir aluminio de cero. Eso hace que los incentivos para reciclarlo sean también súper altos. Entonces, en ese sentido, lata por sobre vidrio Ujú. es óptima. En términos de la otra mitad de las emisiones que no tienen que ver con el empaque, sino ya con la chela misma, pues hay que considerar qué ingredientes son la que la componen. Son la malta, El lúpulo. el lúpulo, el agua y el dióxido de carbono que se le tiene que poner para que sea gaseosa y deliciosa. Ujú. Y lo que hay que tomar en cuenta, aun cuando en el vino, por ejemplo, no era tan relevante el término de la materia prima y el agua que se pone en su producción, porque justo hablábamos de que no es lo más gastadero de agua ni problemático en la producción de vino, en chela sí se consumen más recursos y sí se emite más dióxido de carbono. O sea, los materiales que componen la chela, los consumibles de un six-pack de cerveza, son 680 gramos de los 3.200 que les narramos al principio. Y además, hablando también de las emisiones, pues hacer la cerveza, o sea, sí, fermentar la cerveza y que de tener un producto ya como cerveza, involucra un montón de, primero calentar, luego enfriar, mover un montón de líquido, limpiar, Todos de estos pasos requieren un montón de energía. Entonces, la mayor parte de las emisiones en una cervecería vienen del uso de electricidad. Es decir, bueno, y de otras fuentes de energía, como por ejemplo el gas natural, si es que se está usando, ¿no? Em, y el uso de energía depende, pues, de qué tan grande sea la cervecería en la que estás. En una cervecería de un tamaño, pues, promedio, el uso de energías es más o menos 250 gramos de CO2 por cada paquetito de por cada six pack. En términos de cuánta energía se usa como no solamente en las emisiones, sino poniéndolo en términos ya de como de joules y watts. De kilowatts hora como los del recibo. Exacto. Topen. En la producción de un six-packcito de chevita, si piensas en tu televisión acá, tamaño bueno, 40 pulgadas, de esas ahorradoras además, de las que tienen su sellito de Energy Star, chidas, con la que no te sientes tan mal por estar viendo Netflix todo el día, tu six-pack fue hecho con la suficiente energía para que tu tele esté contigo bingeando Netflix durante 20 horas seguidas en Ujú. una cervecería promedio. Así es. Y finalmente hay otras emisiones que están asociadas a dónde se vende y cómo se consume. O sea, ya tal cual como a nosotros. Exacto. Em, que bueno, obviamente involucra qué tanto se transportó la cerveza para llegar al punto de venta y luego qué tanto te transportaste tú, ¿no? Pero además, la cerveza, es muy raro comprar cerveza que no esté fría. Claro, O ¿por qué sea, harías eso? sí, casi siempre que vas a comprar chela, pues la quieres para beber en ese momento, la quieres fría. Y además, entre más fría, mejor. O sea, ¿no? Hasta están en los refris la temperatura, ¿no? 4 grados, mamita, cuatro Exacto, en la que grados. están. Y esto ocupa un montón de energía también. O sea, lo que están haciendo, o sea, esa práctica lo que está haciendo es que la bodega de la cerveza sea una bodega fría. Claro. Ajá. Esto en general es como casi 900 gramos del CO2 del que les hablamos al principio de todo el proceso de la chela. Es un porcentaje súper alto y la verdad es que pues ni siquiera es el principal de los problemas en términos de este gasto energético. Probablemente el daño ambiental más importante de la cerveza es la basura. O sea, sí, la basura de chela. Piensen cuando tienen una fiesta en su casa. Piensen en las bolsas de basura al día siguiente. ¿Qué es lo que más ocupa espacio en su bolsa de basura o en su caja o en cómo tiren la basura ustedes en su casa? Son los envases de chela y la lata por lo menos se puede comprimir. Pero si es vidrio, vas a sacar cajas y bolsas de botellas de vidrio que después se van al basurero y en México no se reciclan para nada. Caguamas, Es amiguis. caguamas, Caguamas. caguamas es bien, caguamas es bien. Que ahora pues con prácticas de mayor cuidado por el coronavirus, no sé qué les puedo augurar a las caguamas. Caguamas y vasitos.
Es que pues sí, a ver, también. Yo ya estoy tomando caguamas como adulto y ya no me la tomo compartiendo la de la botella grande. Exacto. Ya O presto sea, vasos caguama además de con vasito. vidrio. Exacto. Ajá. No vaso desechable. Caguama con vaso de vidrio para que te sepa bien la chela. Es así. Y Y si no, pues lata. Pero vidrio, sí. Y pues o sea, aquí viene como otro tip, que creo que es el mismo tip para el del vino, pues entre más local mejor. O sea, entre menos se haya transportado, mejor. o no, porque hay que pensar también, o sea, en ese sentido, tú como consumidor sí, pero hay que tomar en cuenta una parte bien importante de la producción de cerveza, que es el impacto que tiene en el lugar donde se produce esa chela. Y México es un excelente ejemplo de cómo el producir cerveza puede ser verdaderamente problemático. Y esto me molesta profundamente saberlo porque me hace sentir una culpa importantísima cada vez que me tomo una cerveza de mi cervecería favorita, que es mexicana y que la cerveza se produce aquí y es un maldito problema, porque, Sí, pues sí, o sea, es se un maldito producen, problema porque está secando literalmente exacto, regiones, sobre todo regiones del regiones que país. en un principio no tenían mucha agua. A ver, nuestro país, como lo hemos visto desde el estudio antropológico, o sea, desde nuestras clases, creo que de geografía de la primaria, vemos que hay como una línea imaginaria que divide muy clarito el país, o por lo menos lo dividía antes en otros tiempos, entre una parte que se llama Mesoamérica y otra parte que se llama Áridoamérica, que en el nombre ya lleva la descripción, árido. Árido, es árido. Bueno, tenemos uno de los desiertos más grandes del mundo, ¿no? Que está en Aridoamérica, donde por alguna razón muchas cervecerías han decidido que es un excelente lugar para poner sus plantas de producción. Ujú. Ujú, Y los están secando más. sí, O sea, o sea, estos son lugares que de por sí tienen condiciones climáticas que ya son extremas, donde vive gente. O sea, tampoco es que sean lugares donde, ¿no? Un desierto donde no hay nada. No solo vive claro, gente, son lugares, o sea, el desierto em, del norte de nuestro país es uno de los lugares más biodiversos del país. claro. Y, y luego pensamos como en el desierto, como no hay nunca agua. No, sí hay agua. Lo que pasa es que hay poca, es escasa. Y lo que está ocurriendo con estas cerveceras es que llegan a acabarse esa agua. Hay un caso en particular que fue un escándalo hace relativamente poco tiempo, que tuvo que ver con un lugarcito muy pequeño en Coahuila, que se llama la Municipalidad de Zaragoza. Y en particular, el ejido de la Maroma de Zaragoza fue muy protagónico en todo este drama mex. ¿Qué Ujú. pasó? Que el alcalde de la Municipalidad de Zaragoza en algún momento tuvo que poner el grito en el cielo porque estaban sufriendo una escasez de agua tan tremenda que prácticamente no salía ni una gotita de agua cuando abrías la llave normal. Y esto tiene que ver con que los pozos profundos que le tendrían que dar el agua a la municipalidad de Zaragoza no se le estaban dando a ellos, sino que le estaban dando el agua a una planta de la marca Constellation Brands, que es la firma gringa que distribuye y produce cervezas de Grupo Modelo para consumo estadounidense, y les dieron un permiso, saludos Humberto Moreira, sí, saludos, les dieron un permiso para usar prácticamente todo el agua que necesitaran de ese municipio a cambio de poner la planta ahí y ofrecer un montón de trabajo para la gente que ahí vive. Pero el agua que se utiliza es, o sea, diario millones de litros de agua. O sea, es toda el agua. Ajá. Entonces, bueno, hasta marzo de 2020, que es de cuando tenemos la información, nadie de la cervecería Modelo ni de ninguna autoridad municipal o estatal se acercó al ejido de la Maroma para explicar qué efectos colaterales tendría que se extraiga pues, millones de litros de agua diariamente. Y pues nada, en eso está. O sea, este asunto no se ha terminado de resolver. Creo que en algún momento se planteó echar para atrás la planta, pero no sé muy bien en qué ande. Y por lo mismo no quiero entrar en más detalles porque no quiero quedar mal con el público. Entonces pasemos a otra bebida que se produce en zonas de nuestra República Mexicana que tienen mejores condiciones climáticas, pero que si igual vas a ver a los campos, parece que es un desierto. Sí, y que es súper problemático también, ¿no? Que es la producción de tequila y, bueno, de mezcal. Vamos a hablar de los dos de manera un poco separada, pero es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, el tequila es una bebida que a mí en particular me gusta mucho.
Es fuerte, es un licor, es decir, es un destilado. Bueno, primero hay una fermentación y luego hay una destilación de azúcares, el tequila del agave azul y el mezcal, pues, de muchos tipos de agave. Em, es de mi tierra, es de Jalisco, tal vez por eso me gusta mucho. Y pues Probablemente. es una industria gigantesca, en realidad. No usa tanta agua porque pues el agave no usa tanta agua para su crecimiento. Pero los efectos negativos en el ambiente del tequila pues no tienen que ver entonces con esto, ¿no? Sino más bien con que, o sea, con el uso, ¿no? Con cuánta agua usan, sino con que el agua que sí se usa no se trata de ninguna manera ¿no? Y se tira como un desecho industrial, así como a donde sea, ¿no? Y donde sea, pues generalmente son cuerpos de agua que no estaban contaminados y que por la industria del tequila acaban siendo contaminados. El problema principal del subproducto de la industria de tequila, que es una cosa que se llama vinaza, es que es súper ácida y además está como que tiene dentro un aceitito que hace que además la tierra sea como impermeable y cuando la tiran está caliente. O sea, le estás tirando o al agua o al suelo cercano una cosa ácida que no se recomienda para nada para la agricultura y que tendría que haber sido neutralizada antes, caliente y aceitosa que hace que la tierra se vuelva tan dura que no sirve para seguir cultivando. Y O además, sea, es donde se como el empieza, mosto. exacto, y donde se Ajá. empieza a romper la tierra por la erosión, la vinaza entra a las fuentes subterráneas de agua. O sea, ni siquiera tienen que llevarlo a cuerpos de agua lejanos, ahí solito llega por la pura erosión que porque este producto tiene. O sea, la vinaza todo mal. Entonces, sí hay algunas personas en la industria del tequila que han empezado a tomar algunas medidas muy lentamente hacia reconocer cómo tienen una responsabilidad con esta vinaza y la contaminación y los daños que produce. Y entonces han empezado como a neutralizar la acidez, ¿no? Del agua que, ¿no? Que sale de esto, a enfriar un poquito la vinaza antes de tirarla y a producir composta de la pulpa de agave, ¿no? Pero, pues la verdad es que esto es poco. Y no pasa tampoco en el caso de la industria del mezcal, donde la vinaza es igual de problemática que la del tequila y que además producen los procesos de fabricar mezcal, gas metano. Y además, pues hay residuos, un montón de residuos como las pencas y así que, pues en la industria mezcalera que es un poco más humilde, o por lo menos lo era hace un tiempo, nada más Ujú. las dejan podrir en el campo después de rasurar las piñas. Entonces también Sí. estás generando un montón de basura ahí. Sí, como que de repente ahorita pensé, al menos en mi caso, me pasa que si son residuos orgánicos es como, ay, no importa, pero en realidad sí importa. O Pues sea, es que son un montón, no solo es que sean un montón, o sea, se tienen que tomar en cuenta su acidez, por ejemplo, o sea, el claro. pH que tienen. Si lo estás tirando al suelo, o sea, estás contaminando, aunque sea con un residuo orgánico, o sea, estás cambiando la acidez. Pues sí, porque está procesado, no es que no es que tú te comiste una manzana y la tiras y ya. Exacto. Ajá. Ujú. Y pues el mezcal Entonces, aparte, perdón, ocupa un montón de agua para producir, menos que otras bebidas, pero sí estamos hablando de 20 litros de agua por cada litro de mezcal y además 7 kilos de leña, porque se produce de una manera distinta al tequila y se usa leña, que implica pues obviamente deforestación para extraerla. eso es muy impresionante, ¿no? Cuando ves sí los campos, y pues sí, la deforestación no se da. Se necesitan más o menos 7 kilos de leña por cada litro de mezcal y en promedio por cada lote de mezcal se producen 300 litros como mínimo. Entonces calculan el número de kilos de leña para cada lote. Y de hecho ya hay varios municipios que están como controlando o de plano prohibiendo la extracción de leña. Pero creo que una de las cosas que a mí me parecen peores de, del mezcal, em, y muy grave, ¿no? O sea, como que de repente haya crecido tanto la industria, tiene que ver con la diversidad tanto de los mezcales como de las especies asociadas a los mezcales, en particular de los murciélagos. Resulta que la fiebre que ha tenido tanto el consumo de tequila, porque esto empieza desde ahí, pero que obviamente el mezcal es el nuevo tequila en términos de bebidas Ujú. mexicanas populares alrededor del mundo, han promovido que se siembren plantas en muchas áreas, pero no se siembran de la manera tradicional en la que se producía tequila y mezcal hace muchísimos años, sino que son técnicas cada vez más erosivas y en monocultivo que les permiten producir las cantidades necesarias de agaves para producir estas dos bebidas. Pero,
como el proceso además ya no solamente es en términos de cantidad, sino también en tiempo más exigente para los agricultores, han tenido que desechar algunas maneras de cultivo que son más tardadas y las han sustituido por otras que son un poquito más veloces. Por ejemplo, si en vez de esperar a que a la planta se le polinice de manera natural y florezca y etcétera para tener nuevas plantitas, nada más les quitas una parte y plantas el clon al lado y el clon al lado y el clon al lado, pues tienes un campo mucho más velozmente producido y que te va a permitir solventar lo que te está pidiendo probablemente la gran compañía que te está comprando el mezcal para distribuirlo. Además, no solo lo produces más rápido al hacerlo así, sino que esto famoso de cortarle el quiote y entonces producir, ¿no? Utilizar la piña cortándole eso, lo que hace es que la piña se queda más dulce, o sea, los azúcares en la piña se concentran ahí y no se van a la inflorescencia, ¿no? Como este palo que le sale donde hay flores. También esa es una razón por las Claro. cuales se hace eso. Pero lo que eso está provocando es que no se reproduzcan sexualmente los agaves. Entonces eso erosiona su diversidad genética, que eso fue un problemón en la industria del tequila en los 90s, donde se dieron cuenta que eran puros clones. Cada una de las plantas, de los millones de plantas de agave azul, eran puros clones. Llegó una enfermedad de un hongo y casi arrasa con toda la industria. Sí. Eso está pasando también con el mezcal, pero además, eh, los polinizadores del mezcal son murciélagos, es decir, tienen una relación murciélagos y agaves desde hace millones de años, literalmente. Entonces, o sea, los murciélagos llegan y comen de las flores del mezcal, o sea, y así se llenan de polen y entonces van a otra planta y le ponen el polen y así ¿no? Digamos que facilitan la reproducción de las plantas. Pero entonces, si ya no hay flores, pues tampoco hay murciélagos. La manera en la que se ha estado tratando de resolver es que hay científicos mexicanos que están convenciendo a algunos de los productores de tequila y de mezcal que dejen algunas de las plantas que sí les salga la flor. Igual y esas no van a destinar sus recursos completos a la producción de azúcar para la penca y van a destinar recursos en producir la inflorescencia, pero con que haya unos poquitos ya se permite que los murciélagos regresen y puedan tener ahí su lugarcito de vivir. Y ahora también otra cosa que está pasando de no tener en cuenta como estas consecuencias sistémicas o ecosistémicas de repente arrasar con una parte de un ecosistema natural para agarrar leña para hacer mezcal o para sembrar más agaves para hacer mezcal, es que las plantas con las que o sea, que se quitan para hacer eso, pues son bien importantes ecosistémicamente. Entonces, por ejemplo, se ha visto que muchas plantas maderables y otras plantas más pequeñas, como por ejemplo leguminosas, como tipo frijoles y cosas así, funcionan como una niñera, digamos, de otras especies como cactus columnares cuando están chiquitos. O sea, los cactus empiezan de tamaños de verdad muy, muy diminutos. Y en esos tamaños diminutos no aguantan tanto el sol. O sea, necesitan como estas plantas que les den sombra, ¿no? Y que les permiten entonces crecer en sus primeros años de vida y luego ya, ¿no? Ser el cactus así gigante. Entonces, extraer estas plantas que sirven como niñeras, o sea, como estas leguminosas chiquitas o plantas maderables, empieza a tener efectos en otras plantas, ¿no? Y pues, ¿no? Entonces, modificar todas las relaciones ecosistémicas y ecológicas que hay ahí. Para que lo tengan en mente cada vez que se tomen un mezcalito o un tequilita, están todas estas cosas a tomar en cuenta que afortunadamente sí hay grandes científicos mexicanos tratando de encontrar soluciones para que Sí. sea un poquito más amigable. Hay de hecho un como sello de estos mezcales que están dejando que algunas de sus plantas, un porcentaje de sus plantas produzcan flor. Em, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ah, Bat Friendly. Mm. Entonces podrían buscar ese sello. A mí también lo que me da mucho coraje es que hay un montón de mezcales industriales que se hacen pasar por artesanales. Ay, Entonces lean bien la etiqueta. O sea, porque de repente hay un mezcal que tiene un nombre y que tiene su etiquetita, ¿no? Como utilizando dibujitos medio folclóricos y tal, y le pertenece a Bacardí. claro. Pues bueno, para que lo tomen en cuenta y también tomen en cuenta todo lo anterior, porque sabemos que ustedes no solamente toman su tequilita mezcalito, sino que les gusta de repente también beber un poquito. Este programa nada más sirvió
para que ustedes sepan un poco lo que implica que ustedes se estén tomando esa copa de vino, esa chela, esa cubita, ese tequilita, ese mezcalito, y que igual y no lo dejen de hacer, pero que por lo menos lo aprecien más y que no anden Sí, dejando su trago abandonado en las fiestas, que es un desperdicio súper menso de cosas que ocuparon muchísimos recursos para producir y que contaminaron un montón en su producción. así es. Sí, creo que al final, ¿no? Como el mal viaje es como, "Oh, no, ya nunca podremos tomar", y pues no, ese no es el propósito, No, sino que cuando tomen, sepan, ¿no? Lo que exacto. pasó para que hagan eso y entonces pues lo honren y tal vez si toman mucho vino francés porque les encanta, pues está bien, pero entonces hagan otra cosa como para más o menos equilibrar Claro, esa huella que están teniendo. exacto. Con eso terminamos y gracias a todas las personas que nos escucharon. Tenemos unos Patreons muy increíbles que nos han dado literal muchos placeres y gustos al ser los Patreons que han colaborado con 10 dolaritos, perdón, ay, disculpen ustedes, con unos 10 dolaritos a nuestro Patreon. Y creo que antes de terminar, mientras tú dices las redes sociales, yo voy a encontrar la listita para mencionarlo rápidamente y poder Muy bien. agradecerles como se debe. Pues nuestras redes sociales de Mandarax, en Facebook es Mandarax lo explica todo, en Twitter es @Mandarax y en Instagram es @lasmandarax. Mi Twitter personal es @alita_emo y el de Leonora es @leos. Creo que ahí contestamos un poquito de más cosas. Exacto. A todos los Patreons en general, muchísimas gracias. Si ustedes no saben qué es ser Patreon, visiten por favor www.patreon.com/mandarax y se enterarán en qué consiste ser nuestro mecenas. Pero shout out especial a Dan Figueroa, a Aileen Espera, yo no Mendoza, tengo la lista. no importa, ya la leo yo rápido para Ah, acabar muy más bien. pronto. Alexis Valeria Rico Rojas, Arturo Moreno, Sar de Jesús, Elisa Ortiz Hernández, Emma Préstamo, Fabiola Pasquel, Hugo Naín Torres, Itzel Rodríguez Mendoza, Jorge Díaz, Luis Ches, Luis Alain, Marian Reimers, Nora Fernández, Oscar Colín, Pepe Flores, Stevie, Teresa Antonio, Teresa Fernanda Medrano Miranda y Aarón Armando Flores Barroso. Ustedes, gracias máximas, a todos los demás, gracias máximas también, pero pues Sí, gracias a todos los que nos escuchan también sí, y compartan Mandarax si les gusta. exacto. Muy bien. Adiós. Bye.